En diciembre del año pasado, el país de Canadá aprobó una legislación que criminaliza cualquier tipo de lo que ellos llaman terapia de conversión. O sea, el querer ayudar o convencer a alguien o de compartir a alguien que cambie su manera de vivir en cuanto a su sexualidad. Canadá pasó esa legislación que criminaliza cualquier tipo de terapia, lo que ellos llaman de conversión, que para nosotros es predicar el evangelio y ayudar a una persona que está viviendo en una vida de pecado. Yo le voy a pedir paciencia con esto. Esa ley se llama la legislación C4. Y le voy a leer parte del correo que fue enviado al pastor, traducido al español, y le diré en dónde voy a terminar de leer esto para que podamos entender de qué se trata esta ley. Empiezo. Esta ley va directamente en contra de los padres y consejeros que buscan ofrecer consejos bíblicos con respecto a la inmoralidad sexual y el género. Y podría usarse para criminalizar el evangelismo. Y eso es verdad, porque el evangelio efectivamente llama a un cambio. El evangelio no es solamente una propuesta ideológica, sino el evangelio realmente llama a un cambio, a una conversión. Y por eso esta ley afecta directamente el evangelismo. El proyecto de ley C4 pasó por la Cámara del Senado sin oposición. Ningún miembro del Partido Conservador en Canadá emitió un solo voto en contra. Recibió la aprobación el 8 de diciembre y entró en vigencia el 8 de enero del año que estamos vigente, el año 22. Este proyecto de ley modifica el Código Penal de Canadá para prohibir la terapia de conversión y penalizará, entre otras cosas, hacer que otra persona se someta a una terapia de conversión y promover o publicitar terapia de conversión. En el preámbulo del proyecto de ley se dice que la creencia, escuche esto lo que ellos dicen. En el preámbulo de esa legislación se dice que la creencia de la heterosexualidad, o sea, una persona que no es homosexual, sino que es heterosexual, que la identidad de género, cisgénero quiere decir una persona que se identifica con su sexo anatómico, con el sexo que nació, que Dios le dio. Ellos dicen que el concepto de heterosexualidad y la identidad de cisgénero y la expresión de género que se ajusta al sexo asignado a una persona al nacer deben de preferirse a otras orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género. Ellos dicen que eso es un mito. Según entonces la ley de Canadá, desde enero de este año, enero 8, el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad se verá como un mito. Este proyecto de ley define, escuche, la terapia de conversión. Esto es importante que lo sepamos. Esta ley define la terapia de conversión como lo siguiente: es una práctica, tratamiento o servicio diseñado para cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual. Es cambiar la identidad de género de una persona a cisgénero, o sea, el género con el que nació. Es cambiar la expresión de género de una persona para que se ajuste al sexo asignado a las personas al nacer. Escuche un momentito ahí. Están diciendo que la terapia de conversión se trata de
tratar de convencer a una persona a que verdaderamente practique y sea el sexo que fue asignado al nacer por Dios. Ellos están diciendo que eso es terapia de conversión. Terapia de conversión, dicen ellos, también es reprimir o reducir la atracción no heterosexual o el comportamiento sexual. Terapia de conversión es reprimir la identidad de género no cisgénero de una persona, o reprimir o reducir la expresión de género de una persona que no se ajuste al sexo asignado a esa persona al nacer. Esa definición es intencionalmente amplia y claramente puede ser usada para criminalizar a cualquier predicador, pastor que hable en contra de la homosexualidad, transgénero y aconseje a una persona a abandonar y a obedecer a Dios, de que deje ese estilo de vida y que crea en el evangelio. A partir del 8 de enero es ilegal predicar el evangelio en Canadá. Termino con esto de este correo que fue enviado al pastor John MacArthur. Le dice: toda persona que a sabiendas haga que otra persona se someta a una terapia de conversión, incluso proporcionando terapia de conversión, esa persona es culpable de un delito, dice la ley, procesable y puede ser castigado con una pena de hasta 5 años. Y si hay alguien que promueva esa ley, escuche, va a ser condenado hasta con un delito de 2 años. Pero claro, esto no es nada nuevo. Canadá no está sola en esto. En la investigación para este sermón pude buscar y entender que las propias Naciones Unidas y su Oficina de Derechos Humanos, conocida como la ONU, publicó un artículo en julio 13 del 2020. Casi un año y medio que publicó ese título, y el título dice de esta manera: la terapia de conversión puede equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse, afirmó este experto de las Naciones Unidas. Leo 3 partes de ese artículo rápidamente. Dice: los métodos de las terapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa o diferente son de alguna manera inferiores moral, espiritual y físicamente, y debido a su orientación e identidad, y que se ha de modificar esa orientación o identidad para solucionar esa inferioridad. Nada puede estar más lejos de la verdad. Ningún cristiano bíblico cree que una persona que practica la inmoralidad sexual, y específicamente la inmoralidad sexual del homosexualismo, es una persona inferior. Pero esto es lo que ellos publican en las Naciones Unidas. Dice: las víctimas de las terapias de conversión también suelen ser sometidas a dogmas de consejeros espirituales, pastores, y programas para curarse de su condición. Estos programas pueden incluir calumnias homófobas, palizas, encadenamientos, privación de alineamiento e incluso exorcismos. Nada puede estar más lejos de la verdad. Pero este tercer punto que le voy a leer es importante, porque aquí acusan a las propias familias de abusar y de torturar a sus familiares. Ellos dicen: el experto señaló que entre los ejecutadores de estos métodos de conversión figuran determinados proveedores públicos, privados de sanidad mental, organizaciones religiosas, seguramente hablan de iglesias, curanderos tradicionales y agentes estatales, y dice: y las familias y los miembros de la comunidad. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo?
Ellos están diciendo que cualquier persona que trate de cambiar el pecado de un miembro de su familia es una persona que está ejecutando tortura y abuso sobre esa persona. Efectivamente han criminalizado el evangelio, efectivamente han criminalizado el amor verdadero que Dios demanda de sus hijos. Quizás lo sucedido en Canadá resuena mucho porque está en nuestro vecindario, pero ya para este año del 2022 existen muchos países que desde hace años han aprobado, escuche, legislación constitucional, o sea, leyes en la Constitución de esta forma que criminalizan y dan una protección total a una minoría. Hay una organización, en realidad todas estas organizaciones son muy grandes y muy fuertemente financiadas. Hay una organización que por sus siglas se lee ILGA, ILGA, que quiere decir Asociación Internacional de Gay y Lesbianas. Ellos hacen un reporte anual de cuál es el progreso en el mundo acerca de el progreso en legislación para pro LGTBI. Y ellos dan ese reporte y al día de hoy hay más de 11 países en el mundo que han aprobado legislación constitucional pro agenda de género LGTBI. Países como Canadá, México, Cuba, Ecuador, Bolivia, Sudáfrica, Portugal, Suecia, Malta y Nepal son países que han aprobado legislación constitucional. 57 países tienen una legislación amplia que no es en la Constitución, pero va para ese rumbo. Países como Israel, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, Chile, Austria, Nigeria, Bélgica, Noruega, Rumania, Georgia, Finlandia, Honduras, Serbia, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia. Y la lista sigue. Más de 57 que están a un paso de ley constitucional, como Canadá y como México y Ecuador. Ese reporte dice que hay 81 países que por lo menos tienen legislación en el empleo. De todos esos países, ellos dicen solamente hay 43 países que ni dan protección ni criminalizan. No hace falta mucho para poder ver hacia dónde el mundo se está dirigiendo. El mundo se está dirigiendo fuertemente y rápidamente a una sociedad demoralizada en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En donde todo lo que importa es retroceder y ir en contra de los principios que Dios ha dado en su palabra. En el mensaje de hoy tenemos 3 puntos. El primer punto es la prohibición en contra de la inmoralidad sexual del versículo 1 al versículo 4 en Efesios 5. Punto número 2, la razón de la prohibición en contra de la inmoralidad sexual. Número 3, el antídoto bíblico para la inmoralidad sexual. La prohibición en contra de la inmoralidad sexual es algo que no es ajeno a la Biblia. Lo vemos desde Génesis, lo vemos en aquella historia cuando la Biblia nos narra que aquellos hombres de Sodoma querían tener relaciones con aquellos ángeles quien Lot había alojado en su hogar. Pablo habla mucho acerca de la inmoralidad y su provisión, y nuestro texto es uno de esos textos. O sea, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la inmoralidad.
en cuanto a la inmoralidad sexual y en cuanto a la inmoralidad del pecado de homosexualidad. Y la iglesia, por ende, siempre ha tenido una posición muy clara en contra de la inmoralidad sexual. La Biblia no prohíbe las relaciones sexuales. Todo lo contrario, la Biblia le da un valor a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Escuche lo que dice este comentario. En contra de este telón de fondo se debe verse el veto de la Biblia a las relaciones sexuales extramatrimoniales. Cualquier comportamiento que rompa los vínculos entre sexo, personalidad y relación es sintomático de desorden. Además, la doctrina de la creación, entendida ampliamente desde el Nuevo Testamento como una limitación de la legitimidad de relaciones sexuales a las relaciones heterosexuales. De ahí la prohibición bíblica de la prostitución, la prohibición bíblica de las relaciones prematrimoniales y también la prohibición de la conducta homosexual. En sus primeros días la iglesia enfrentó un dualismo de sectas, de herejías que creían que había una mejor, déjeme darle la palabra más clara, que la espiritualidad y la mente eran mejor y más puras que la carne. Y ellos negaban que toda clase de relaciones sexuales eran buenas porque veían el cuerpo como malo, pero la Biblia no dice eso. Ellos veían la superioridad entre la mente y el espíritu sobre el cuerpo. Y eso se apoderó mucho de mucho pensamiento cristiano. Hoy en día, desafortunadamente, nos vemos en la realidad de que hay académicos y teólogos cristianos que se encuentran en un debate que no debería de existir. Hay académicos, pastores y teólogos que unánimemente otorgan un lugar privilegiado a los valores relacionales de la sexualidad, pero hay otros no conservadores que ven la ética situacional como el valor que debe de corregir todo aquello que la palabra de Dios demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dicen, no, en toda relación sexual no es lo que la palabra de Dios demanda, sino es el amor. Esa es la ética situacional. El amor sobrepasa cualquier otra cosa. Y no debemos de estar atados, dicen ellos, a postes de la Biblia para poner reglas y regulaciones sobre las libertades sexuales. Claramente que eso no es lo que la Biblia enseña. Todo lo contrario de lo que los hombres dicen, que el amor es el que valida su inmoralidad sexual, la Biblia nos enseña que es precisamente el amor de Dios el fundamento de la prohibición para la inmoralidad sexual. Es exactamente el amor de Dios el fundamento para la prohibición de la inmoralidad sexual, porque trae destrucción. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Inmediatamente viene la prohibición en el versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a quienes, a santos. Y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros.
ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acciones de gracias. En Génesis 1:26, la palabra del Señor nos enseña que una de las razones primordiales de Dios de dar el regalo de la sexualidad a la humanidad era para procrear. Levíticos 18:1-23, en donde da una lista de provisiones. Sanciona tanto las relaciones entre familiares, hijos, padres, hermanos, tíos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es un claro llamado de que Dios es santo y que sus hijos deben de ser santos. Hay un diseño de Dios en cuanto a la familia y la moralidad sexual y tiene propósitos. Y hay prohibiciones como Levíticos 18:1-23 nos muestra, porque Dios es santo y su pueblo necesita ser santo. Y también en Génesis 19, en la historia de Sodoma y Gomorra, vemos de que a causa de la inmoralidad sexual hay consecuencias y el juicio de Dios viene. Dios, en su amor perfecto, precioso, abundante, prohíbe que el hombre se autodestruya. Hay estudios que no son hechos en estos tiempos, sino estudios desde principios del siglo XX, con los psicólogos de renombre que hicieron un estudio en cuanto a la relación de la moralidad y la falta de moralidad en una cultura. Y según ellos encontraron que mientras una sociedad era más inmoral, la cultura de esa ciudad, de esa sociedad bajaba mucho, pero mucho al suelo. Y todo lo contrario, que mientras la sociedad era más moral y tenía valores bíblicos y restricciones en cuanto a la moralidad sexual, era una sociedad que se levantaba culturalmente más. Vamos a ver más adelante qué es lo que causa y las consecuencias de estos pecados, de acuerdo a Romanos 1:18. Lo que quisiera decirles es de que el juicio de Dios viene cuando las personas abandonan el diseño y el propósito de lo que Dios ha establecido en cuanto a los límites de lo que el hombre debe ser. Esto es perverso, es satánico. El corazón del hombre es torcer y destruir todo aquello que Dios ha creado con hermosura. Todo lo horrible de este mundo tiene su origen en el pecado y en el pecado de los hombres que lo practican. El hombre es tan perverso, tan inmoral, que es capaz de infectar y de destruir, escuche, y de traer perversión a todo aquello que Dios ha creado.
no podemos pensar en otra cosa más que el amor de Dios. El amor de Dios no es porque Él quiere ser un tirano para dirigir tu vida o dirigir la vida del mundo de una manera absolutista, aunque Él tiene el poder y Él es soberano. Él no se maneja como los hombres. La base de dar mandamientos que ponen límites y restringen la inmoralidad en la humanidad es para el beneficio de esa humanidad, en cuanto a sus hijos para reflejar su gloria y su santidad, en cuanto al mundo para que no se destruyan y pueda efectuarse la gracia común sobre ellos. El amor de Dios, aquí como Efesios nos dice, nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados y debemos de andar en amor. Y inmediatamente el contraste con la inmoralidad. Ustedes son amados. El amor de Dios los tiene en esta condición. Por eso no deben de andar en inmoralidad ni impureza, ni siquiera mencionarla, mucho menos practicarla. El amor de Dios es el fundamento para la prohibición de todo pecado, incluyendo el pecado de la inmoralidad sexual, de la homosexualidad. Esto me lleva al segundo punto de las razones de la prohibición en contra de la inmoralidad sexual. Dios no solamente da una prohibición por su amor, pero esa verdad de que por su amor nos da una prohibición tiene un fundamento, tiene una causa, tiene una razón. Y lo vemos en los versículos 5, 6 y 7. Dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Hay varias razones por las cuales Dios da la prohibición en contra de la inmoralidad sexual. Sabemos que el fundamento es su amor. Ahora ese amor no quiere que los hombres lleguen a sufrir las consecuencias de esa desviación, de ese pecado. Y la primera es que el cristiano sabe con certeza dos cosas. Ahí no hay ambigüedad. La palabra dice: porque sabéis con certeza. Certeza quiere decir con conocimiento pleno y completo, sin falta de nada. Aquí no hay ambigüedad. Cristiano, tú sabes esto. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Es que ningún inmoral entrará en el reino de Cristo y de Dios. Que ninguno que practica la inmoralidad, la avaricia, la codicia, que es idolatría, porque eso es lo que es todo esto. Idolatría, el cambio de la gloria de Dios por la perversidad y el placer personal, en donde Dios deja de ser Dios y yo me convierto en Dios, y el único que importa es yo y mi placer. Y Dios dice: cristiano, tú sabes que ningún inmoral, impuro, avaro heredará el reino, escuche, específicamente de Cristo y de Dios. Y la segunda es: los cristianos tienen en claro, y por eso predican el evangelio, porque saben que una persona que vive en ese estilo de vida no tiene otro destino sino el infierno, a menos que se arrepienta. Y los cristianos lo saben eso, pero los cristianos también saben, de acuerdo a Pablo, que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cristiano, tú sabes
de que todo aquel que practica la inmoralidad, aparte de que tú no tienes que practicarla, pero todo aquel que la practica no tiene parte en el reino de Cristo ni de Dios, y por tanto también tienes que saber que la ira de Dios está sobre él y vendrá sobre él. Eso es suficiente razón para que nosotros prediquemos el evangelio y no callemos. Eso es suficiente. Porque la razón de que debemos de predicar es que hay personas que van rumbo al infierno porque están viviendo en ese estado. Y ahora la sociedad les está diciendo, no, eso no es malo. Eso está bien. Los que te tratan de ser contrario con la palabra de Dios son torturadores, abusivos. Y deberían de estar presos. La inversión de la moralidad, la inversión de lo bueno y lo malo se ha efectuado en nuestra sociedad. Pero los hijos de Dios dicen, ustedes saben con certeza, ustedes saben que ninguno que practica esto está bien. Todo lo contrario, no irá ni heredará el reino de Cristo y de Dios, y la ira de Dios está sobre él. Dígame si eso no es una manifestación de el amor de Dios y una razón justificable, que no necesitamos ninguna justificación de Dios porque Él es Dios soberano, pero para nosotros poder entender que Dios da la provisión en su amor, porque los que practican ese estilo de vida están en una situación y en una posición de condenación. El mundo le dice todo lo contrario. Pero Dios nos ha llamado a hablar lo que la Escritura nos dice que es la condición de ellos. Romanos 1:18. Escuche. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que ellos conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han sido claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La ira de Dios está y viene sobre aquellos que restringen la verdad, porque es un pecado, es un delito delante de Dios. Con razón, el pastor Albert Mohler dice que no hay incrédulos intelectuales, otras palabras, no hay incrédulos que no entiendan y sepan que hay un Dios, sino solamente hay incrédulos inmorales. En otras palabras, los que deciden no creer es porque no quieren abandonar su inmoralidad. Y Dios dice que con eso restringen la verdad. Y a causa de eso, la ira de Dios está sobre ellos. Versículo 21, porque aunque conocían a Dios, no honraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y no hay necedad más grande que la de ver que una persona va en rumbo a la dirección y decirle, tú estás bien. Y los que tienen la Biblia en la mano están mal. Todo aquel que te quiera ayudar está mal. No hay mayor necedad que eso.
Eso es un entendimiento entenebrecido. Ellos, profesando ser sabios, se han vuelto necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, escuche, por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Ese es el centro de la inmoralidad, la idolatría. Hay un intercambio entre cambiar la gloria de Dios y dar gloria a la creación antes que al Creador. Y lo que es más terrible es dar un lugar de ídolo al placer inmoral. Pero Dios es soberano. Escuche lo que dice y conocemos nosotros los cristianos como el abandono soberano de Dios en el versículo 24, por lo cual dice que Dios los entregó a la impureza y a la lujuria y a sus corazones, en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural que es contra la naturaleza, el lesbianismo. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Porque el amor de Dios es el fundamento y de la prohibición, y la razón de la prohibición es de que los hombres llegarán a esta condición y están en esta condición a causa de su desvío. Ese desvío que el mundo aplaude, pero que el verdadero Hijo de Dios se debe de doler y de entender que no son enemigos, sino que son personas necesitadas del Evangelio. El escritor César Vidal dice lo siguiente acerca de la agenda de ideología de género. De esta manera dice: la agenda de ideología de género es el plan más ambicioso en la historia de la humanidad para cambiar al género humano. El marxismo y el comunismo pretendían cambiar la sociedad, pretendía crear una sociedad nueva, pero nunca se le pasó por la cabeza el hecho de cambiar la naturaleza humana. Esto es lo que esta agenda está haciendo a través de universidades, películas, arte, celebridades, redes sociales. El intento es algo nunca antes pensado o hecho. No solamente es cambiar una sociedad de capitalista a socialista, comunista, o de cambiar de una ideología a otra ideología, sino el hecho es de cambiar la identidad de lo que significa ser hombre y ser mujer de acuerdo al diseño de Dios. Un plan, dice este hombre, César Vidal, muy ambicioso y nunca antes visto. Pero usted sabe por qué ese plan es tan ambicioso. Porque es un plan directamente, un ataque directamente a la palabra de Dios, y es un ataque directamente a la iglesia de Cristo. Lo que ellos quieren callar aquí es a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nunca ha podido ser amedrentada a través de toda la historia. Ni aún el imperio inmoral romano, greco-romano, con su fuerza pudo aplastar la iglesia. Mientras más la perseguía, la iglesia más crecía.
Y la iglesia fue el agente de cambio que Dios usó para traer valores morales, sexuales y valores de la vida a través de la historia. Mientras que los romanos y los griegos miraban la sexualidad de una manera libre, permisiva y con licencia, los cristianos llegaron con el concepto de la moralidad bíblica y diciendo que el matrimonio debe de ser entre solamente un hombre y una mujer. Ellos llegaron proclamando el evangelio a los romanos y diciéndole, porque los romanos y los griegos eran hombres que no tenían valores por la vida y tenían hijos con problemas físicos y ellos los sacaban a la calle como animalitos y eran abandonados porque tenían un problema físico. Y era tanto el abandono de niños en la cultura romana que habían hombres que se dedicaban a recoger niños para venderlos como esclavos. Pero el cristianismo llegó y dijo, hay un valor en la vida. Toda vida es creada por Dios y porta la imagen de Dios. Y por falta de tiempo no podemos ver eso, pero podemos ver cómo la historia y las leyes y los gobiernos y los países surgieron de un concepto bíblico y del valor de la vida que existe en los hombres porque son creados a imagen y semejanza de Dios. El pensamiento de hoy moderno ha dicho la moralidad bíblica no existe, es un mito y debe de ser sancionada. Una idea ambiciosa, dice César Vidal, nunca antes concebida en la mente humana, el ir en contra de Dios a tal manera de cambiar y decirle a un hombre, tú no eres lo que tú eres a la hora de nacer, tú eres lo que tú quieres ser. Pero ¿cuál es el antídoto? El antídoto bíblico para la inmoralidad lo podemos ver en el versículo 8 al 12. Pablo le dice a la iglesia ahí, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Eso hacen los hijos de Dios, los hijos de luz, aquellos que han venido a la luz. Versículo 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. ¿Cuál es el antídoto y cuál es la solución para ir dirigiéndome al final? ¿Cuál es la solución, el antídoto para el pecado de inmoralidad y la homosexualidad? La respuesta es sin equivocación alguna, es el evangelio de Cristo. Esa es la respuesta. Ahora en este versículo por lo menos podemos ver 4 cosas que tenemos que hacer nosotros para nuestras propias vidas, y esas mismas cosas o 4 cosas las tenemos que hacer para con aquellos que se encuentran atrapados en ese estilo pecaminoso de vida. La primera es algo que Dios hace en nosotros y es venir y creer en el evangelio. Es la obra de Dios y por eso el evangelio necesita ser predicado. Esta ley criminaliza que el evangelio sea predicado. Pero Dios dice, no, este es el antídoto. La necesidad del evangelio. La necesidad del evangelio es la primera cosa que tenemos que entender como iglesia. En medio de tal oscuridad y de tanta degeneración sexual, que no es otra cosa que oscuridad espiritual, lo que el hombre necesita es el evangelio.
No necesita palmadas en la espalda diciéndoles: está correcto lo que estás haciendo. Engañando, diciendo: no tendrá ninguna consecuencia lo que tú harás. Dios es un mito. Vive tu vida como tú quieres vivirla y exprésate como tú quieres expresarte. No tengas pena. Esa es la versión del mundo, pero Cristo aquí nos enseña que es la luz de Cristo. Es solamente por ser hijos de luz que podemos vencer todas estas cosas. Y que todo aquel que se encuentra en esa clase de pecado podrá vencer a estas cosas. No hay nada más aparte del evangelio que le dé esperanza al hombre o a la mujer de una verdadera felicidad, sino más bien el ser llamado a la conversión de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. No hay. Hermano, y tenemos que ser valientes al creer y predicar esto sin temor. Eso fue lo que cambió nuestras vidas. Eso será lo que cambiará la vida de todo aquel que está en pecado. Esa es la primera cosa. Y lo tenemos que creer y abrazarlo, pero también tenemos que preocuparnos por aquellos que no lo saben y que no entienden que es solamente siendo un hijo de Dios, un hijo de luz, por la luz del evangelio, que nosotros podemos estar libres de todas estas cosas. Muchos de nosotros nos encontrábamos en ese mundo de tinieblas, aprobando estas cosas. Hoy nos encontramos de este lado por la gracia y la misericordia de Dios. El mundo no tiene ojos. La iglesia sí tiene ojos. La iglesia está caminando en luz, el mundo está caminando en oscuridad, en muerte. Entonces es importante que abracemos el evangelio y que nos prediquemos el evangelio todos los días y que prediquemos el evangelio a todos los demás. Segundo aspecto que nos toca a nosotros, de acuerdo a lo que leímos acá en el versículo 10, es de que la Biblia nos llama a examinar todo. Básicamente la palabra, la idea ahí es a ponerlo a prueba. A todo aquello que vemos y escuchamos. Que nadie os engañe. Sino hay que ponerlo a prueba, como se pone el oro y ver si esto pasa el examen o el test de la palabra de Dios. La vida nueva del cristiano es una vida alerta, despierta, una vida con discernimiento, una vida que siempre está examinando todo y poniéndolo a la luz de la palabra de Dios, a prueba con la palabra de Dios. Otra manera de decir eso es poniéndolo a la luz del evangelio. Los cristianos no dirigen su moralidad sexual ni la de sus hijos, ni aconsejan a otros de acuerdo con lo que la cultura aprueba. Los cristianos tampoco hacen estas cosas de aconsejar a otros, ni dirigen su moralidad sexual, escuchen, ni la de sus hijos, de acuerdo a lo que las instituciones educacionales aprueban o que la cultura aprueba a través de las películas o de los libros. No. Pero tampoco los cristianos aprueban, escuchen, ni enseñan ni dirigen su vida de moralidad sexual de ellos y de sus hijos de acuerdo con lo que la ley aprueba. No. Los cristianos solo aprueban y dirigen su vida en conformidad con todo aquello que es bueno bajo la voluntad de Dios y todo aquello que la palabra de Dios aprueba. Y entonces ahí debe de estar nuestra tarea, en meternos en la palabra del Señor para poder tener las herramientas y las armas necesarias para poder combatir todas estas cosas que han venido en contra de la iglesia. Ahora no digo eso con tristeza,
ni con temor, porque el Señor está haciendo algo. El Señor está limpiando su iglesia. Tanto la pandemia y todas estas cosas que están llegando a la legislación de criminalizar la predicación del evangelio, conocido para ellos como terapia de conversión. Escuche, ahí debe de estar nuestra tarea, continuamente. Empezar todo con la palabra de Dios, pero para empezar todo con la palabra de Dios, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Yo tengo que conocer la verdad de Dios. Tenemos que conocer acerca de estos temas. No seamos indiferentes a estos temas. Veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Rápidamente, la tercera actividad como antídoto es que nosotros no debemos de participar en estas obras que son contrarias al evangelio. Esta es la otra tarea de nosotros los cristianos como instrumentos de Dios para traer este antídoto al mundo y su inmoralidad. Tenemos que ser estandartes que van al frente de la moralidad bíblica sexual y no ser partícipes con el mundo y sus obras de tinieblas. Bueno, puede haber alguien que diga, bueno, pastor, yo no soy partícipe de esas cosas. Si eso es verdad, entonces analiza y debes de tener una conciencia libre con lo que te voy a decir ahora. ¿Pagas tu dinero por productos que aprueban la inmoralidad? ¿Servicios de televisión por cable? ¿Pagas tú eso? ¿Pagas tu dinero para esas cosas? Sabiendo que aprueban y que tienen programas que generalizan a los niños, al hombre y a la mujer en cuanto a su sexualidad. ¿Haces eso? Tienes una conciencia limpia. Si no lo haces, debes de analizar. ¿Qué clase de entretenimiento aceptas solo por el placer de ser entretenido? Es un placer el ser entretenido. Pero ¿qué clase de entretenimiento aceptas por ese placer de ser solamente entretenido? ¿Qué clase de música aceptas tú, o la música que tus hijos escuchan, o los libros que leen, o las películas que ven, o los juegos que juegan? ¿Estás atento o eres indiferente a todo eso? ¿Qué clase de negociaciones haces con el mundo y le dices, si tú, mundo, me das eso, yo acepto eso? Hacemos esa clase de negociaciones con el mundo. Si no, pues tienes una conciencia limpia y no participas en esas cosas. Nuestra posición en contra de la inmoralidad sexual debe de ser no solamente pasiva, de no participar, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice, pero nosotros también debemos de tener una posición activa en el no participar. ¿A qué me refiero con eso? En otras palabras, nosotros debemos de no solamente ser partícipes en esas obras, pero debemos activamente estar resistiendo esas obras. Alguien pregunta, ¿en las calles protestando? ¿Cómo? No. Debemos de estar haciendo esto activamente, creciendo y luchando para ser más como Cristo cada día y vivir mi vida cristiana en conformidad a Dios. ¿Por qué debemos de hacer eso, hermano? Porque debemos estar llenos de Cristo y de su palabra, para que aquellos que nos escuchen, cuando nos escuchen predicar el evangelio, tengan una oportunidad de creer, porque Dios nos ha usado y eso requiere ser más como Cristo.
No requiere solamente hablar de Cristo y no vivir a Cristo. Requiere hablar de Cristo porque estamos viviendo a Cristo. Debemos activamente estar orando por nuestros hijos. Debemos estar orando para que Dios nos entregue la oportunidad de ver personas que vienen a Cristo cuando son expuestos a la verdad. Debemos estar viviendo la vida cristiana como debemos estarla viviendo. No enfocados en cosas rudimentales de la vida y problemas. Hombre sé hombre y mujer sé mujer de Dios, y levántate y camina en conformidad a la palabra de Dios y en obediencia a Dios, porque siendo débiles este mundo nos va a golpear muy fuerte. Necesitamos ser cristianos valientes, obedientes, deseosos de ser más como Cristo cada día, para que aquellos que nos escuchen tengan una oportunidad de ver a Cristo en nosotros. Pero cuánta distracción hay en nuestra vida, cuántas excusas hay en nuestra vida para decir que no puedo, y el diablo te distrae. Levántate, levantémonos, oremos, imitemos a Cristo, sumerjámonos en la palabra. Por último, la última tarea que tiene relación con el antídoto es que Dios ha llamado a su iglesia para exponer y corregir la inmoralidad con el evangelio. Estas últimas palabras, o esta última palabra, o esta parte es muy importante en cuanto al antídoto y en contra de la inmoralidad sexual. Esto es muy importante porque esto es lo que se está atacando. Los que quieren lograr ellos es que los cristianos callen, pero Dios ha dado un llamado supremo a su iglesia a no callar y a predicar. El versículo 19 nos da un mandato, y es exactamente un imperativo que dice que desenmascaremos las obras infructuosas de las tinieblas. Eso también es parte del antídoto. ¿De qué manera? Haciendo exactamente lo que ellos quieren que no hagamos, hablando del evangelio, exhortando con el evangelio, reprendiendo con el evangelio. La palabra desenmascarar aquí quiere decir exponer, reprobar y corregir, y tiene el sentido de amonestar rigurosamente para convencer y refutar algo que se está practicando. Entonces Dios está llamando a su iglesia y diciéndole: no participes en estas cosas. ¿Sabes cuál es el fin de ellos? Condenación y la ira de Dios sobre su vida. Pero Dios les ama, por eso ahora debes de reprobar, exhortar, desenmascarar, exponer todas estas obras. Eso es lo que los hijos de Dios están llamados a hacer. Eso es lo que la iglesia de Dios está llamado a hacer valientemente en estos días. Los hijos de Dios, que son hijos de luz en medio de tiempos marcados por oscuridad espiritual, eso es lo que ellos deben de hacer. No es César quien tiene la última palabra, es Cristo. Una de las pruebas más grandes que puede dar la iglesia a este mundo es hablando la verdad del evangelio, exhortando, reprobando, corrigiendo y trayendo a luz la verdad en amor, y no restringiendo la verdad en un nombre de amor falso, con nombre de tolerancia, diversidad y progresión. Isaías 5, 18, 21 dice esto, y con esto concluyo. Dios le dice esto al hombre, se lo sigue diciendo hoy.
Isaías 5, 18, 21. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo: apresúrate, haz algo. Queremos ver qué puedes hacer, le dicen al Señor. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. Qué aflicción, dice Isaías, para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción y qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión. Qué aflicción para aquellos que arrastran su pecado como carretas, dice, y que se burlan de Dios. Hay una aflicción que vendrá, pero el amor de Dios ha dicho: ellos necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Y los hijos de Dios tienen la obligación de predicar y desenmascarar estas obras, reprobándolas, exponiéndolas, predicando el Evangelio. Gracias, Señor. Padre amado, te doy gracias por esta preciosa mañana que nos ha permitido estar en tu casa para adorarte, para cantar, Señor, para leer tu palabra y para escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, queremos pedir que en estos tiempos que tú estás probando y limpiando tu iglesia, Señor, nos des valor, que nos des valentía, que nos des, Señor, fortaleza espiritual, que nos des, Señor, siempre, Señor, esta fortaleza. Sabemos que somos portadores, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu palabra, somos miembros de la institución más grande y preciosa de esta tierra, Señor, que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, como tu iglesia. Danos fortaleza, danos amor, valentía y coraje, Señor, para poder vivir en estos tiempos. Sea tu nombre glorificado siempre en todo lo que hacemos. Amén y amén.